Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y economía, y Santiago Arroyo, especialista en energía y director de Ursus Energy. Vaya mesa que tenemos. Y una mesa, Ramsés Pech, que hoy entra en un contexto, pero pues de lo más surrealista que pudiéramos imaginar, el sector energético en medio de las aranceles que nos está cobrando Donald Trump a partir de este 4 de marzo no se olvida, Ramsés. Ahí, ¿qué relación hay? El sector energético, ¿qué tanto estamos involucrados? ¿Cuánto nos pueden cobrar de aranceles y cuánto nosotros les podemos cobrar de regreso si es que esa es la decisión, Ramsés? Bueno, en el sector energético no va a haber ningún inconveniente en este sentido, porque la realidad es que nosotros estamos comprándole una gran cantidad de productos, sobre todo gasolina, diésel y turbocina. El que va a ser afectado en este caso va a ser Deer Park. Deer Park lleva entre 80 y 120 mil barriles diarios del crudo para poder refinarlo. Ya vimos en el último estado de resultados que entró en cierto problema de factibilidad económica, sobre todo de su rendimiento. Y lo que hemos visto que los costos de Deer Park se han incrementado, y este aumento, que todavía no está bien definido si va a aplicarse a los hidrocarburos, hay que esperar todavía, que ha estado revisando que no se han mencionado todavía del petróleo crudo. Creo que aquí vamos a tener que esperar, y si Deer Park tiene que comprar 25% más caro el petróleo crudo que mandan de México, esto va a ser un gran problema, sobre todo porque más del 90% de estos combustibles que salen de esta refinería son comercializados y vendidos en el mercado de Estados Unidos. Entonces, a ver, pero entonces no me queda muy claro. No me queda muy claro, Ramsés. A ver, entonces, Deer Park es la refinería que está en Houston, que compró Pemex. ¿Qué fueron? ¿600 millones de dólares o a más, no? Ya después resulta que fue de más. Ellos generan refinación y prácticamente no viene para México esa refinación, la venden ahí en las gasolineras locales, ¿no? ¿Cómo está ese asunto? ¿Por qué le afectaría a Deer Park? Que tendría que comprar un petróleo crudo más caro, y cuando tú lo metes a tus costos de la refinación, tu margen se va a reducir de ganancia en función de que el petróleo va a aumentar en el precio. La pregunta aquí es, ¿quién va a absorber ese diferencial? Si Pemex, que le vende el petróleo crudo, el Pemex, vamos a ponerle PMI, se lo vende a la refinería, si le va a dar algún descuento adicional para poder mantener los precios de la gasolina y diésel dentro del mercado. Y hay que confirmar esto. Deer Park no manda más que cubre el 2% del total de la demanda entre gasolina y diésel y turbocina de lo que producen ahí. El 90-95% se queda de lo que se produce Deer Park en el mercado de Estados Unidos. ¿Cómo ves esta situación? Santiago Arroyo, especialista en energía y director de Ursus Energy. Entran los aranceles, el sector energético cerrándole la puerta a los privados, absorbiendo nuevamente ese control estatista y centralista del sector. Pues es un cóctel muy complicado para México. Vaya, muy buenas tardes, Ramsés, Beto, un gusto estar con ustedes aquí de nuevo. Y bueno, finalmente el escenario, pues en términos generales, pues es de mucha incertidumbre. Respecto del sector energético y esta cuestión frente a los aranceles, coincido con Ramsés, hay mecanismos a través de los cuales PMI, que es la operadora de la refinería Deer Park, puede transitar. Hay que recordar que PMI es una empresa que está creada y basada fiscalmente en Irlanda. Entonces, pues ni siquiera está en Estados Unidos. Si bien es cierto, la operación es norteamericana, pues ahí Petróleos Mexicanos tendrá ciertos mecanismos para poder mitigar el impacto de los aranceles generales que acaban de entrar en vigor el día de hoy. En este sentido, respecto del tema de la reforma, pues yo sí entro en debate. Realmente yo creo que no cerrando el mercado energético, si bien es cierto, le está dando cierta preponderancia a las empresas públicas del Estado, pero ya lo hacía la reforma del 2000, nada más que pues de una forma y más controlada y menos ideológica. Finalmente, lo que estamos viendo en el paquete de reformas de estas 6 legislaciones secundarias que se están reformando y que se discutieron recientemente en el Senado y acaban de pasarlas a discusión a la Cámara de Diputados, pues yo lo veo como una evolución. En este sentido, vamos a ponerlo ya con la ideología de la 4T,
en este afán, digamos, como muchas veces yo lo pongo en la analogía de las placas de los coches, ¿no? Que entra un gobierno y pone las placas de un color, entra otro gobierno y pone las placas de otro color al color del gobierno. Entonces, en este sentido, vemos una evolución de la reforma energética del 2013. Sin embargo, ahora con el color de esta administración, de esta ideología política, en donde pues ya más abiertamente hablan de un proteccionismo a las empresas productivas del Estado y no de esta, digamos, este proteccionismo velado con una maraña de ¿cómo se llama?, de regulaciones y de disposiciones secundarias como lo estaba anteriormente. Entonces sí ya es una actuación más preponderante y finalmente sí, la situación de las tarifas o de los aranceles abona esta incertidumbre. Sin embargo, yo insisto que el principal problema de esta reforma energética 2.0, como así la estoy llamando, es más bien la reforma al Poder Judicial, más allá que otra cuestión, lo que le da incertidumbre, más incertidumbre aún a los inversionistas extranjeros y privados. Ramsés Pech, esta reforma 2.0 es tan regresiva como algunas voces dicen. O sea, estamos regresando a los años 70 con un Pemex que ya no es una empresa productiva del Estado, sino es una empresa del Estado y que en aquel entonces le llamábamos paraestatal. Bueno, a ver, yo creo que las 1000 y tantas páginas que se pusieron ahorita en esta reforma, a ver, la realidad es una. Pemex la semana pasada se presentó con una pérdida de más de 600 mil millones de pesos, que en función de lo que vimos, casi el 50% de estas pérdidas proviene de la parte del tipo de cambio que se puso en el plan 2024 y resultó ser que no era el adecuado tipo de cambio. Lo que se dice con esta reforma energética nueva es, a ver, no me interesa que Pemex o la Comisión Federal de Electricidad pierda dinero. Eso ya nos lo están diciendo con esta nueva reforma y es por eso que regresamos a los años anteriores de la reforma energética. No me interesa que pierda ni Pemex ni la Comisión Federal de Electricidad mientras cumplan con el artículo 27 y 28 y tantos estas dos empresas estatales sean garantes de toda la infraestructura energética. Yo no tengo ningún problema que se pierda el dinero derivado de que viene de un presupuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy no es primordial que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad den un rendimiento positivo de cada dinero que se le da. Mientras el gobierno y la nación esté recibiendo por cada peso que le está dando, como fue en el 2024, 1.57 pesos por derechos e impuestos, obligaciones y retenciones que le obligan a hacer a Pemex, pues la nación está tranquila y contenta porque está recibiendo una fuerte cantidad de dinero. Aquí el problema es ¿qué tanto tiempo puede aguantar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad con un bajo presupuesto en derivado de que tenemos una falta de mantenimiento en las refinerías, claro, no por el hecho de lo que se está haciendo, sino por el tipo de crudo? Vemos una reducción en la exploración y extracción de los hidrocarburos. Vemos que tiene que, aparte de esto, comercializar, y hoy con la política que se tiene de reducir la gasolina, sobre todo la regular de 24 pesos, pues simplemente Pemex es el que está haciendo el sacrificio, reduciendo el costo de estos en las terminales de almacenamiento. Entonces, la realidad de esta reforma 2.0, claro, como se le está llamando, no importa si Pemex o la Comisión Federal de Electricidad pierden dinero, lo importante es que cumplan, y la realidad es que tarde o temprano esto va a ser bien complicado. Pues claro, porque pues finalmente va contra la lógica del mercado, contra la lógica del capitalismo, y a lo mejor esa es la intención, Santiago Arroyo. Establecer un nuevo modelo económico. Dicen que es una transformación, pero con las reglas internacionales que hay, pues no lo sabemos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ramsés Pech, Santiago Arroyo, y regresamos con este tema que está interesante, este 4 de marzo, Día de los Aranceles. Volvemos. Es un poco exagerada, Santiago Arroyo, pero ¿cuál es la condición de Pemex? O sea, ¿realmente está tan mal? ¿Está en terapia intensiva? ¿Está agonizando? Pues bueno, en este sentido sí coincido con los opositores al gobierno. Coincido también con muchos de mis colegas que mencionan que Petróleos Mexicanos está en una situación ya prácticamente insalvable. Y finalmente lo que está haciendo esta reforma, bien lo apuntó mi colega Ramsés, es finalmente hacer a un lado la parte financiera y dejarlo desde un punto de vista político.
Finalmente estamos hablando de que Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad son dos empresas públicas en la actualidad que pues tienen grandes pérdidas. Comisión Federal de Electricidad, a diferencia de Pemex, pues está en una situación mucho menos preocupante, pero Petróleos Mexicanos es un lastre para las finanzas públicas del país. O sea, finalmente es una cuestión totalmente insalvable. Ya no, yo en lo personal no le veo un remedio a esta circunstancia. Sin embargo, pues bueno, vaya, volvemos al tema de la reforma, de esta reforma o reforma energética 2.0, en donde eventualmente, pues sí, se le da esta preponderancia a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, pero finalmente es una cuestión ya ponerla en el texto legal, ¿no? Porque finalmente en la reforma del 2023, del 2013, veíamos que para eso se generaron las rondas cero, ¿no? Para darle esta preferencia a Petróleos Mexicanos. Está también la ronda 1. Finalmente, también cuando se hace la liberación de los precios de los combustibles, se hicieron estas, ¿cómo se llama? Estas temporadas abiertas de almacenamiento y de transporte por ducto, con la finalidad de darle oportunidad a Pemex. O sea, finalmente, Pemex ha tenido desde la reforma del 2013 una posición ventajosa por encima del mercado, y esta situación no cambia en lo absoluto con la nueva reforma. Al contrario, lo único que hace es darle un matiz político y, bueno, hacer a un lado el tema financiero para, pues, decir, bueno, finalmente es nuestra empresa, es la empresa de los mexicanos, y si pierda, pues ya ni modo, ¿no? Pero finalmente el andamiaje legal sigue siendo exactamente el mismo. Como operador ya de la industria, yo en lo particular, pues no nos cambian realmente las reglas, al contrario, nada más cambian algunos nombres. Y finalmente, insisto en esta analogía jocosa de las placas y el gobierno, ¿no? Finalmente agarraron las placas que ya teníamos antes y lo único que hicieron fue pintarlas ahora de color guinda. Así lo ves, Ramsés Pech, y algo que dice Santiago Arroyo, o sea, es insalvable, o sea, Pemex no tiene salvación, Pemex va directo al desfiladero, porque eso sería como hasta inconcebible para el pueblo de México, Ramsés. Bueno, yo creo que aquí hay que dejar algo también enfáticamente puesto. Supuestamente el cambio de las leyes es para asegurar que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad sean parte del crecimiento económico de este país. Bueno, esto que lo vayan a firmar o que se vaya a aprobar, pues ya no sirve de nada. Ya esta ley para mí ya está obsoleta. ¿Por qué está obsoleta? Primero, la deuda que tienen con proveedores el año pasado cerró en diciembre casi de 368,000 millones de pesos. Al cierre de este 2024 es ya de casi 506,000 millones de pesos. Significa que tú tienes una proveeduría que depende de esta empresa productiva que ya no es ahora del Estado y ya no es productiva, ahora es estatal. Significa que todas las pymes, no las que están directamente o las empresas que están contratadas directamente con Pemex, sino las que están y dan los servicios a todas aquellas empresas que trabajan directamente con Pemex, van a estar en la quiebra. Ya lo vimos en Tamaulipas, lo estamos viendo en Veracruz, lo estamos viendo en Tabasco y lo estamos viendo en Campeche, y ahora van a empezar en regiones como en Tula, en Guanajuato y en las zonas donde están en Nuevo León las refinerías. Entonces significa que por default ya esta nueva ley ya no está cumpliendo con el espíritu que se tenía de fortalecer a la sociedad y sobre todo a la economía. Eso es lo primero. Segundo, el acotamiento de producción de Pemex y sobre todo en el volumen hasta el año 2030, el día de hoy hubiéramos aprovechado con lo que emitió el presidente Trump, que le quitó la licencia a Chevron y que a partir del 2 de abril ya no pueden exportar crudo Chevron. Teníamos una gran oportunidad de vender nuestro crudo pesado o alguna cantidad mayor si es que estuviéramos produciendo más. Y tercero, ya también nos sacaron del negocio de gas natural licuado, que no hemos entendido que en México nosotros nos íbamos a convertir en maquiladores con los 4 proyectos que habían, solo está produciendo uno, que es el que está enfrente de las costas de Tamaulipas, y a raíz de esto ya estamos fuera de la venta de gas natural licuado a Europa, si es que hubieran puesto plantas de maquilación, porque lo va a hacer Estados Unidos. Ante este contexto y cerrando la idea, esta ley que está por aprobarse en los últimos días ya está obsoleta. La geopolítica la acaba de matar, y sobre todo la deuda que se tiene a proveedores de nada sirve, porque uno de los espíritus era poder ayudar a la sociedad, y cosa que ya no se está pudiendo hacer con tanta deuda que se tiene a los proveedores.
Santiago Arroyo, ¿algún comentario de esto? O sea, este escenario tan adverso en el que nos estamos metiendo como si fuera un pantano y México está hundiéndose cada vez más. Vaya, vamos a verlo desde el punto de vista, insisto, yo desde mi posición como operador del sector energético, pues sí, la legislación pues no cambia realmente más que en la pura semántica. Finalmente el gobierno dice, okay, tenemos nuestro plan de infraestructura. En este plan de infraestructura, en la posición 1 la tiene Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, y si no pueden cubrir esa parte, pues para eso están los privados. Básicamente, en términos de palabras más, palabras menos, y en términos muy llanos, eso es lo que establece la política energética del país y también, digamos, la intención de este marco legal que está siendo reformado, que insisto, es una reforma únicamente desde un punto de vista semántico, ideológico, político, porque en la realidad sigue siendo el mismo, un andamiaje evolucionado, también tendiente hacia la transición energética, que eso es una de las partes que hay que destacar de esta reforma. Vaya, en ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Energía fueron más allá y tuvieron ese valor, por ejemplo, de aumentar el umbral de exención de permisos para generación distribuida, para generación eléctrica. Entonces, vaya, en este sentido... Pero entonces no afecta, Santiago Arroyo, no afecta entonces la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, o sea, que los tenga el gobierno, van a seguir siendo tan imparciales como lo eran, bueno, que a lo mejor ni lo eran, pero entonces no afecta. Vaya, insisto, esta cuestión lo único que hicieron fue generar el marco regulatorio, el marco legal o el marco institucional que estaba previo a la reforma del 2013. La Comisión Reguladora de Energía tiene más de 20 años de existir. Nada más que pues antes pertenecía directamente a la CENER y lo que hicieron fue, digamos, en la operación de la Comisión Reguladora de Energía como la conocemos actualmente o en los últimos 10 años, bueno, lo que hicieron fue regresar la comisión a la Secretaría de Energía, y la Secretaría de Energía ahora se encargará también parte de la administración de contratos. Pero al final del día, el esquema de contratos, de asignaciones, de rondas, que ahora ya no son rondas, sino tienen otro nombre que no recuerdo ahorita cómo lo bautizaron ahora, pero finalmente siguen los mismos esquemas. Entonces, en este sentido, la operatividad sigue igual, nada más que pues reducir la carga administrativa. No quiere decir pero finalmente ya si nos ponemos desde el punto de vista de operador del sector energético, la cosa no cambia mucho y vaya, pues en sí, ya revisando esta ley de la Comisión Nacional de Energía y estas reformas que se hacen a los diversos ordenamientos legales en materia energética, pues las circunstancias siguen igual, nada más que, pues, insisto, cambian nada más, las autoridades aligeran la carga burocrática y hasta eso, pues tenemos como operadores del sector, vemos cuestiones bastante favorables como el hecho de que reducen los tiempos de respuesta para la solicitud de permisos, ¿no? Entonces esa cuestión, pues, vaya, es de reconocerse, sin embargo, pues sí tiene sus matices negativos, como es lo que hemos mencionado al principio, ¿no? O sea, nos salieron más neoliberales que los neoliberales. O sea, son más eficientes para el mercado. Eso es lo que entendí, Santiago Arroyo. Vamos a hacer una pequeña pausa, Ramsés Pech, Santiago, y regresamos. Regresamos con este tema que está muy interesante, sobre todo este 4 de marzo. Volvemos. Y economía. Santiago Arroyo, especialista en energía y director de Ursus. Entonces estoy viendo, en lo que percibo son dos posiciones, Ramsés. Una muy optimista de Santiago Arroyo, que dice que es meramente cosmético los cambios y que inclusive hasta benéficos porque quita un poco de burocracia, acelera préstamos, ordenamientos. ¿Y tú, Ramsés, cómo lo ves? Bueno, a ver, yo lo veo desde un punto de vista en el sentido de la inversión extranjera directa. Cuando estamos revisando las inversiones directas que vienen a nuestro país del sector energético, vemos una contracción en los últimos 6 años en cuanto a la inversión. A esto podemos añadir lo que dijo el presidente Trump hace unos días en Miami, en donde va a reducir los impuestos del 21 al 15%. Ya pudimos leer cuáles son las propuestas. Va a reducir, si haces una inversión
de nueva estructura o de algo, se te va a considerar el 100% del capital que tú inviertas en cualquier inversión en Estados Unidos. Y a la industria del sector de hidrocarburos les van a dar ciertos alicientes y las restricciones que habían puesto el presidente Biden sobre algunas zonas donde tenían que perforar, bueno, pues se van a quitar todo esto. ¿Qué tiene que ver todo esto que yo comento? Bueno, en recientes estudios se ha estado pudiendo revisar de la Agencia Internacional de Energía, de varias de agencias que hacen estudios y análisis, y se concluye simplemente que la industria de hidrocarburos no va a desaparecer este siglo XXI. En el año 2050 se van a seguir consumiendo alrededor de más de 100 millones de barriles diarios. Eso es lo que se está pronosticando en todos los escenarios que he podido ver. El aumento del gas natural va a aumentar porque va a ser parte de la transición para poder tener cierta cantidad de energías que producen la electricidad, energías limpias. Y lo que se ha llegado a concluir en los últimos días y con la salida de Estados Unidos de los acuerdos, la parte ambiental y todo lo que vemos a nivel mundial, vamos a ver una transición energética a nivel mundial lenta. Y esto significa que muchos de los bancos y financieros inversionistas van a apostar cuando menos las 2 o 3 próximas décadas a seguir sacando y teniendo combustibles fósiles en la utilización por parte del mundo. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, y hay que sernos sinceros: si Pemex representa el 95% del total de extracción y producción de crudo en nuestro país, representa el 100% de las refinerías que están hoy en día produciendo una cierta cantidad de productos para cumplir con las demandas y el consumo que se tiene, y aparte de esto, representa casi el 85% del total de la distribución que se hace en la República Mexicana de los principales combustibles en nuestro país, ¿cómo le vamos a hacer si a Pemex le siguen reduciendo el presupuesto y ahora tiene que ser una parte con la Comisión Federal de Electricidad para que haga cogeneración, se meta a la minería en la parte de litio y aparte tiene que hacer inversiones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y con ello conlleva mejorar los procesos? Y ya para concluir, hemos de recordar que Pemex no tiene tecnología propia ni la propia Comisión Federal de Electricidad. Tiene que licitar, asignar o dar cuando menos a alguna empresa que tenga la tecnología que la Comisión Federal de Electricidad. Las dos empresas estatales se han convertido en simples empresas que contratan, supervisan y pagan, cuando antes estas eran las que tenían sus propias formas de cómo operar y todo lo demás. Entonces, aquí hay muchos problemas que tenemos todavía que tenemos que resolver, y lo importante es la inversión extranjera directa, no solo que se faciliten los trámites, sino que simplemente puedan dejarla que lleguen estas inversiones. Es que la reforma de Peña Nieto era pues muy neoliberal, muy progresista, muy moderna. Santiago Arroyo era pues ya que entre la iniciativa privada, porque si no nos vamos a ir al hoyo. Nos quedan Santiago Arroyo unos cuantos segundos. ¿Con qué concluyes? Vamos con esperanza, se ve la luz al final del túnel. Bueno, yo me voy a remitir a algunos análisis que se hicieron respecto de la reforma por parte de algunos centros de estudios en Estados Unidos, como por ejemplo el Rice Institute o incluso Moody's Fitch, hicieron algunas acotaciones respecto a la reforma de la presidenta Sheinbaum, las cuales las ven positiva. Sin embargo, el único elemento negativo, porque finalmente tienen puntos de pros y contras, temas de transparencia de datos, manejo de información, todo eso que son la parte débil, o el tema de Pemex es la parte débil, pero tienen muchas fortalezas esta forma, y que, bueno, ahí es donde existe el error de cálculo de la administración, en donde apostaban a que esto moviera la aguja de la conciencia de riesgo país. Sin embargo, persiste, y el elemento, consistente en este riesgo país es la reforma judicial. La reforma al Poder Judicial es lo que le viene a dar al traste a esta reforma, que es una evolución de la de Peña Nieto desde cierto punto de vista, y digo desde el punto de vista operativo, porque desde el punto de vista semántico pues ya sabemos, ya lo reiteramos, ¿no? Que es nada más el cambio de color de la reforma. Pero al final del día el gobierno esperaba mover la brújula, sin embargo no se movió, y el gran velo gris o el telón que viene a opacar esta reforma, que es bastante progresista y tendiente a la transición energética, es la reforma al Poder Judicial, y eso es lo que impide que se mueva la brújula de la incertidumbre respecto de estos elementos tan positivos que tiene la reforma. Exactamente, mira qué interesante. Y hay quienes ven, Ramsés y Santiago, que la reforma al Poder Judicial a lo mejor no pasa,
pero ahí van en caballo de Hacienda, Morena y sus aliados. ¿Qué va a ocurrir en medio de un 4 de marzo que no olvidaremos por los aranceles, este contexto? O sea, lo que bien explican, más allá de la ideología y de las intenciones, pues está este asunto de por qué reformar tan drásticamente al Poder Judicial. Pero bueno, si lo hacen, que asuman las consecuencias o que la nación se los demande, como dicen cuando juramentan. Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y economía. Santiago Arroyo, especialista en energía y director de Ursus Energy. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Vamos a